Empecemos con el camino de la inversa. Vamos a recordar el camino de vuelta, ¿no? Supongamos que tenemos el plano cartesiano y una curva f azul, que es la que estamos viendo en la pantalla. Si por ejemplo nosotros tenemos el punto 3, que lo coloqué en rojo, y hacemos el camino de vuelta, sabemos que tenemos que trazar una recta paralela al eje X, tocamos la curva y luego bajamos. Al llegar al punto en X, bueno, en este caso es un punto que está entre 4 y 5. No lo vamos a denotar específicamente, pudiera ser 4,7, 4,8 perfectamente. Sin embargo, a manera de notación, uno dice que ese punto en X es f a la menos 1 de 3. Repito, ese es un número que tiene su valor, pero en este caso es f a la menos 1 de 3. Esta es la notación para el punto en el camino de vuelta en el caso de que no sepamos exactamente cuánto es el valor. Y en el caso que lo sepamos también podemos colocar esta notación sin ningún problema. Entonces, este es el camino de vuelta. Y tiende a usarse siempre la notación de f a la menos 1, g a la menos 1 o dependiendo qué letra tenga la función. En este caso le estamos colocando la letra f. Pero si fuera una h, fuera h a la menos 1 de 3. Entonces ya con esta base estamos listos para ver el camino de la inversa. Toda función tiene su función inversa. ¿Okay? Esta función azul, como la estamos viendo, tiene su función inversa perfectamente definida. Ahora, dependiendo cómo sea la función, esa función inversa puede ser una curva como la que estamos tratando o no. Por ahora no vamos a enfocar en qué condiciones tenemos que dar a la curva para que la función inversa sea una función. Simplemente vamos a ver el camino de la inversa para hallar la función inversa de la curva. Y para esto estábamos viendo el camino de vuelta. Ahora vamos a estudiar, como habíamos visto, el camino de la inversa. El camino de la inversa, así como el camino de la compuesta, tiene su nomenclatura y es punto de partida, bisectriz, curva, bisectriz y punto final. Esa es la fórmula para el camino de la inversa. A diferencia del camino de la compuesta, solamente una curva está involucrada, por lo tanto no mencionamos ni curva externa ni curva interna, simplemente curva. Vamos a ver un ejemplo de cómo hallar el camino de la inversa o función inversa de una función. Que supongamos que tenemos la curva azul. Entonces vamos a hallar algunos puntos para encontrar la función inversa de la curva azul. Primero y principal debemos empezar dibujando la bisectriz. Entonces, vamos a arrancar con el punto número 1, con la coordenada x igual 1. Entonces, arrancamos en x igual 1, punto de partida que es x igual 1, vamos a la bisectriz, luego vamos a la curva, la tocamos, volvemos a ir a la bisectriz y finalmente el punto final. Entonces ya tenemos la coordenada x y la coordenada y. Vamos a identificar ese punto, esa coordenada, para tener ese punto de la función inversa. Recordemos que arrancamos en 1 y terminamos en f a la menos 1 de 1. Entonces, ya teniendo la coordenada x y la coordenada y, ese punto azul que estamos marcando es 1, f a la menos 1 de 1. Vamos a hallar otro punto, el 3. De igual manera, tocamos la bisectriz. Primero arrancamos del punto 3, que es el que está en la coordenada x. Tocamos la bisectriz, luego vamos a la curva, vamos a la bisectriz y vamos al punto final. Y de igual manera como hicimos con el punto
1 f a la menos 1 de 1, podemos obtener entonces el punto 3 f a la menos 1 de 3, que es el que acabamos de marcar en verde. Ese es el punto 3 f a la menos 1 de 3. Y vamos a hallar un último punto, vamos a hallar el 2. Arrancamos en 2, que es el punto de partida, tocamos la curva, que es tocamos la bisectriz, luego tocamos la curva, volvemos a la bisectriz y vamos al punto final. Entonces, de igual manera hallamos el punto 2f a la menos 1 de 2. Con esto, bueno, en general podemos hallar más puntos de la función inversa para tener una mejor curva dibujada, ¿ok? Sin embargo, con estos tres ya podemos tener una idea de cómo es la curva, ¿ok? Que es la curva negra. La curva negra sería la unión de esos tres puntos y nos daría una idea gráfica de cómo es la curva f a la menos 1. Obviamente, la curva azul era la curva f. Entonces, entre más puntos hallemos, más precisa va a ser la curva f a la menos 1. Con que hallemos 4, 5, 6 puntos, ya nos podemos dar una idea intuitiva de cómo sería la curva f a la menos 1. Ahora vamos a ver algo relativamente sencillo, más no menos importante: las operaciones con curvas. Existen tres operaciones básicas, que las que vamos a ver en este momento son suma, producto y división. La división conlleva de por sí un estudio un poco más detallado, porque recordemos que está prohibido dividir por 0, y cuando una de las curvas tiene altura 0 pasa algo especial, ¿ok? Que vamos a ver más en detalle en el próximo video. Ahorita nos vamos a centrar en suma y producto, que son relativamente fáciles de estudiar, ¿ok? Supongamos que tenemos dos curvas, una roja y otra verde. Cuando vamos a hacer la suma de curvas, simplemente sumamos las alturas donde las curvas coincidan en dominio, ¿ok? Si no coinciden en dominio, no podemos sumar. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que tener alturas en el mismo segmento del eje X donde estén definidas, ¿ok? Estas dos curvas están definidas entre 1 en X y 5 en X. Entonces, para sumar, simplemente vemos las alturas. Empecemos con el punto 1 del eje X. La curva verde tiene altura 3 y la curva roja tiene altura 0. Por lo tanto, el punto azul es la suma de la roja más la verde en ese punto. 0 más 3, 0. Okay, vamos a detallar el eje X para que estemos claros de los números. Luego ponemos otro punto en 3. Okay, veamos las alturas. La curva verde vale 2 y la curva roja vale 1. 2 más 1, 3. Vamos a poner el punto 4. Antes de colocar el punto, vamos a verlo sin colocar el punto. El punto 3. La curva verde vale 1 y la curva roja vale 2. ¿Okay? La curva roja vale 2 y la curva verde vale 1. 2 más 1 es 3. Igual en el punto 4. La curva verde vale 0 y la curva roja vale 3. 0 más 3 es 3. Entonces, si trazamos o unimos esos puntos, vamos a obtener una recta, ¿ok? O una curva, que es la curva suma, ¿ok? La curva azul es la suma de la roja más la verde. Ahora vamos con producto, que es la misma idea, solo que en vez de sumar vamos a multiplicar. ¿Ok? Tenemos una curva azul constante, siempre tiene altura 2. Tenemos una curva verde. Vamos a multiplicar punto a punto. ¿Ok? 1, 2, 3, 0. Si vemos cuál es la altura de la curva azul en 1 es 2 y la curva verde en 3 en 1 es 3 y 2 por 3 es 6.
Vamos con el punto 2. La curva azul sigue teniendo altura 2. No, vamos con mejor con el punto 3 porque tiene la altura ya bien definida. Tiene en el punto 3, en x igual 3, la altura es 2 para la verde y también es 2 para el azul, coinciden. 2 por 2, 4. Vamos a otro punto que sea fácil, este que está acá. La curva verde tiene altura 1 y la curva azul tiene altura 2. 2 por 1, 2. Y por último, vamos a hacer este último punto que también tiene números fáciles de ver. Altura 0, la verde. Altura 2, el azul. 2 por 0, 0. Entonces tenemos esos 4 puntos. Al unirlos tenemos la curva producto, que es la roja. Entonces las operaciones con curva azul y producto son relativamente sencillas. Ahora vamos a ver la operación cociente, la cual conlleva un estudio un poco más detallado. Veamos cómo dividir curvas, es decir, vamos a hacer el cociente de curvas. Antes de hacer como tal el ejercicio, la teoría, vamos a anotar algo. Al dividir números, notemos lo siguiente. Cuando vamos a hacer algo aleatorio, 1 entre 2 da 0,5. 1 entre 20 da 0,05. 1 entre 200 da 0,005. 1 entre 2000 va a dar 0,0005. Entonces, estamos notando lo siguiente. Es decir, entre mayor sea el denominador, el número que está abajo, más pequeño será el resultado. Y viceversa. Entre más pequeño sea el denominador, mayor será el resultado. Noten lo siguiente. 2200 es más pequeño que 2000 y 0,05 es mayor que 0,05. 1,2, 1 entre 2, el 2 es menor que el 20, pero el resultado de un medio es mayor que el resultado de 1 entre 20. Entonces, si ustedes, por ejemplo, colocaran 1 entre 0,01, el resultado les va a dar 10. Si ponen 1 entre 0,00001, les va a dar 1.000.000. Entre más pequeño sea el denominador, más grande va a ser el valor. Y viceversa. Entre mayor sea el denominador, más pequeño será el resultado. Tanto positiva como negativamente, ¿no? Porque dependiendo del signo va a dar un resultado. Pero el tamaño del número, el módulo, no va a variar. Teniendo eso en cuenta, vamos a hacer un ejercicio. Ejemplo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos la curva F azul y la curva G negra. Y queremos encontrar F entre G. Entonces vamos a marcar bien los ejes. Y ahorita lo vamos a explicar. Hay ciertos puntos críticos o valores importantes que siempre se tienen que tomar en cuenta al dividir las curvas. Por ejemplo, el amarillo que coloqué en el eje Y, el 1 y menos 1 es súper importante porque hay unos valores que siempre vamos a saber, esos puntos del eje Y que ya vamos a anotar. Y el otro punto muy importante siempre será los puntos donde la curva que esté dividiendo en la del denominador, en este caso la curva G, pase por 0. Cuando pasa por 0 es súper importante destacar ciertas cosas. ¿Ok? Ya lo vamos a ver también. Entonces, y también el eje 0. ¿Ok? Pero no lo marcamos porque ya está marcado con el eje X. Sigamos. Entonces vamos a dividir el primer punto, el rojo que está acá. Donde las curvas se intersecten, ¿qué pasa? Van a tener la misma altura.
Y como tienen la misma altura, va a ocurrir que va a ser un resultado, porque cualquier número entre el mismo siempre da 1. 5 entre 5, 1, 6 entre 6, 1. Entonces, en este punto, el resultado da 1. ¿Por qué yo lo marqué? Porque ustedes siempre tienen que ver esos puntos que siempre son fáciles de hallar. Por ejemplo, si la curva f, en este caso de ejemplo, la curva f no corta con 0, ¿okay? Está siempre por encima de 0. Si la curva f, por alguna razón, o en otro ejemplo, estuviera en 0, ustedes saben que además del punto rojo que coincide en 1, porque son iguales, tienen que marcar el rojo en 0. Porque 0 entre cualquier cosa siempre da 0, excepto que sea 0, ¿no? Pero como en este caso la curva f siempre está por encima de 0, no hace falta. Pero ese es otro punto súper importante, los puntos donde la curva f se hace 0, porque donde se hace 0, el punto rojo también va a ser 0. Ahora vamos a hallar el resto de la curva cociente. Noten lo siguiente, la curva g en esta parte, que estoy marcando con el cursor, es grande y es mayor que f. Eso quiere decir que el resultado va a ser menor que 1. ¿Por qué? Porque cuando ustedes dividen un número entre otro número mayor que él, va a ser el resultado menor que 1. Por ejemplo, si ustedes tienen 5 y lo dividen entre 7, va a ser un número alrededor de 0,8. Si ustedes tienen 1 y lo dividen entre 5, que 5 es mayor que 1, van a tener 0,2. En este caso, la curva g, que es la que está abajo, en este punto tiene una altura mayor que la curva f, por lo tanto el valor tiene que estar por debajo de 1. Lo mismo pasa, por ejemplo, en esta parte del cursor. Sin embargo, la curva g va decreciendo en altura, entonces el valor va a seguir siendo más pequeño que 1, pero un poco más grande, porque la curva g es un poco más pequeña, como por ejemplo acá. Y de igual manera ocurriría un poco más a la derecha. La curva g va a seguir siendo mayor que la curva f, sin embargo un poco más pequeña, por lo tanto el resultado va a ser un poco más grande. Luego que pasa este punto que está acá, que es donde coinciden, cambia la relación. ¿En qué sentido? Que la curva g ahora va a ser más pequeña que la curva f. Entonces, cuando el denominador es más pequeño que el numerador, el resultado es mayor que 1. Y lo acabamos de marcar, un poco mayor que 1. ¿Qué pasa? Que ahora la curva g sigue bajando y se acerca más a 0. Entonces, recordemos que entre más pequeño sea el denominador, mayor va a ser el resultado. Entonces, como la curva g se va haciendo un poco más pequeña, el resultado va a ser un poco más grande, y sigue siendo más pequeña y el resultado va a ser un poco más grande, y sigue siendo más pequeño y va a ser más grande, y entre más se acerque a 0, el resultado va a ser aún más grande, es decir, va a tender a infinito. ¿Ok? Y pasa exactamente lo contrario, pero no lo contrario, lo mismo, pero con alturas negativas en la parte derecha de esta línea amarilla. ¿Ok? Ustedes van a dividir menos entre más menos, entonces como va a ser el resultado va a ser siempre negativo, porque la curva g está por debajo de 0, el valor, el signo de la curva g siempre es menos, el de la curva f siempre es más, el resultado tiene que ser negativo. Entonces la curva resultado tiene que estar por debajo del eje x. Y cuando dividen la curva g entre la curva f, pasa algo similar. Como en este punto la curva g en una altura casi 0, el resultado va a ser muy grande, y entre más a la derecha nos vayamos del eje x, la curva g se aleja de 0, aumenta en tamaño de forma negativa. Por lo tanto, como aumenta en tamaño, el resultado va a ser un poco más pequeño, pero negativo. Recordemos, entre más grande el denominador, mayor va a ser el resultado.
entre más pequeño sea el denominador, el resultado va a tender a infinito. Una vez más, recuerden siempre esa regla. Si yo divido números grandes, un número grande en el denominador, el resultado va a tender a cero. Si yo divido un número pequeño en el denominador, el resultado va a tender a infinito. En este caso, ¿por qué es un número que viene de menos infinito? Porque la curva G, noten que es muy pequeña, se acerca a cero. Entonces, al dividirla con f, como la curva G es casi cero, el valor va a ser muy grande. Es decir, la curva G es la que le da el comportamiento al resultado, que venga de menos infinito. Ahora, cuando yo me voy alejando más a la derecha, el resultado va a ser un poco más grande, va a ser un poco más pequeño. ¿Por qué? Porque la curva G va creciendo en valor, se va alejando de cero. Y eso es lo que vamos a ir marcando. Y entre más a la derecha yo me vaya, la curva G cada vez va a hacer que el resultado sea un poco más pequeño porque va aumentando. ¿Ok? Hasta llegar a un punto en que la curva G va a ser tan grande que el resultado va a ser más pequeño que menos 1. De igual manera, ustedes lo tienen que hacer a la hora de realizar el examen punto por punto y dividiendo y sabiendo el comportamiento de las curvas. Como por ejemplo aquí, cuando ustedes vean que una curva corta en cero, ya saben que en ese punto va a haber esta raya, una raya donde va a haber unos comportamientos hacia infinito y menos infinito respectivamente, dependiendo del signo. Pudiera ocurrir que las dos vengan de infinito o que las dos vengan de menos infinito, pero eso depende del signo. Así que esos trucos y ese comportamiento generalmente se repite para todas las curvas cocientes donde la curva en el denominador corta en cero. Entonces eso es un tip que tienen que siempre tener en cuenta. Ahora, al trazar o unir los puntos, obtenemos la curva cociente, que es la curva que está en rojo. Una aproximación. Ya por último, cabe destacar que justamente esta raya amarilla que yo dibujé tiene un nombre, se le conoce como asíntota, una asíntota vertical. Y muy frecuentemente cuando tengan que hacer ejercicios de división de curvas, como comenté, se van a enfrentar regularmente a la creación de asíntotas. Y puede haber muchas asíntotas, porque en este caso hay una sola, porque la curva G corta en un punto, solamente en cero en un punto. Pero si la curva G cortara en cero en varios puntos, hubieran varias asíntotas. Ya con esto hemos finalizado la última operación con curva, que es cociente. Un poco complicada, sin embargo, a la hora de realizarlo, si tenemos los tips, los puntos claves, que son el 1, el 0 y las asíntotas, el realizar la curva cociente puede ser relativamente sencillo.